Hola, buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Hoy en un programa especial transmitido directamente desde Madrid junto a la diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Ella, periodista, historiadora, política, sin duda una de las personas que más da que hablar en la política española. ¿Cómo estás, Cayetana? Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy bien. Muchas gracias por estar acá. Es un placer. Nacida en España, argentina y francesa. ¡Wow! Cayetana, hablemos un poco de ti. Tienes unas hijas maravillosas y cercanas. ¿Cómo se toma en ellas esto de tener una mamá tan power en el día a día, con tanta energía y tan fuerte en la política? Bueno, tengo mucha suerte. Tengo dos hijas inteligentes, cariñosas y alegres. Y como dices, muy cercanas. Una tiene 13 años, la mayor, que se llama como yo, Cayetana, y la otra tiene 11 años, se llama Flavia. Y han ido acostumbrándose al hecho de que su madre es política. Yo creo que al principio pues, a los niños les puede costar la exposición pública de los padres que estamos en el mundo de la política, porque además la política hoy en día es especialmente salvaje en algunos momentos, ¿no? Hay gran expresión y gran crítica en el ámbito público, pero se han ido acostumbrando y yo creo que les he ido enseñando que la vida es como la del salmón, ¿no? Que es río arriba. La vida es nadando contra la corriente, no simplemente buscando la seguridad y el confort del baño María, y que a veces el conflicto es imprescindible y necesario para defender grandes causas y objetivos. Y creo que lo han ido asumiendo, aprendiendo e incluso valorando, eso espero. Qué lindo. ¿Y alguna de ellas alguna vez te ha dicho, mamá, me gustaría seguir tus pasos? No, ninguna de las dos. La pequeña es mucho más reservada, no diré intelectual, porque no se puede aplicar a una niña tan pequeña, pero muy lectora y muy, como digo, más reservada y más hacia el interior. Y la mayor es más Escarlata O'Hara, digamos, más dramática y más explosiva. Y creo que harán su propio camino, espero, con las armas que intento inculcarles, que son las del coraje, el valor. Para mí no hay nada más importante en la vida y por supuesto en la política que la valentía y el valor. Me parecen los atributos morales y emocionales e intelectuales más importantes que hay. Espero que sean mujeres fuertes y valientes y luego con el afecto, el cariño que necesita cualquier niño para crecer con seguridad y confianza en sí mismos. Cayetana, eres amante de la lectura y también escribes increíble. ¿Qué estás escribiendo algo ahora? Pues sí. ¿Lo veremos pronto? Estoy leyendo mucho sobre un tema para escribir un libro que ya he contratado. Pues te lo voy a contar casi en exclusiva. Un libro sobre mujeres, precisamente. Sobre uno de los grandes asuntos contemporáneos, que es la relación entre hombres y mujeres, o las mujeres consigo mismas, todo el asunto de la identidad y del género. Para reivindicar y defender lo que he llamado en su día el feminismo amazónico, que es el feminismo vinculado a las mujeres fuertes y valientes y contrarias al victimismo. La posición contemporánea del victimismo feminista no va conmigo y creo que nos hace un muy flaco favor a las mujeres y también a los hombres y a las relaciones entre hombres y mujeres. Sí, alguna vez te oí unas fuertes declaraciones muy seguras diciendo, espero que a mí nunca me den un cargo por ser mujer. Ah, sí, me parece una humillación. Por eso soy muy poco partidaria de todos estos experimentos paritarios, ¿no? Sé que en Chile habéis avanzado en ese camino, incluso en la nueva convención, el nuevo Consejo Constitucional, ¿no? Que sea paritario. Yo siempre digo, ¿por qué aceptamos para quienes trazan las reglas del juego de la democracia lo que jamás aceptaríamos, por ejemplo, para un médico? Yo prefiero que el médico sea el mejor, me da igual si es hombre o mujer, que me vaya a operar, por ejemplo. ¿Por qué quien va a redactar la constitución de un país, que es lo más importante en términos de convivencia que tenemos, decidimos que tiene que ser por sexos paritario? Tiene que haber la mitad mujeres y la mitad hombres. Sí. En Chile muchos somos partidarios de un feminismo bien entendido. Yo también. Como bien dices, este es un feminismo mal entendido. Y esperamos en algún momento se corrijan y uno entra en razón, porque claro, decimos que quizás meter la mano en la urna, meter la mano en la democracia. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, la historia del feminismo, muy rápidamente, había un feminismo imprescindible, que es el que ha reivindicado la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los movimientos más importantes de la historia, ¿no? Y el problema es que hoy en día ya es una tergiversación de eso, y lo que se busca es, digamos, una venganza contra los hombres y, por tanto, la imposición de una retórica y de unas políticas beligerantes contra la otra mitad de la población.
incluso llevado a veces a las leyes, que es lo que a mí me parece gravísimo, ¿no? Una segregación legal en función de sexo. Yo soy contraria a cualquier forma de discriminación, incluso cuando perjudica a los hombres. Y hay feministas muy radicales en esta última ola que sí abogan por una discriminación de los hombres en beneficio de las mujeres, y eso es lo que yo rechazo, porque soy una heredera nata y pura del concepto de ciudadanía de la Ilustración, que es lo más importante que hemos hecho los seres humanos, es inventar esa idea de que todos somos iguales ante la ley. Eso nace hace unos 300 años y se fue consolidando a lo largo de los siglos, y hace que una persona como tú, como yo, que podemos tener opiniones distintas, sensibilidades diferentes, orientaciones sexuales diversas, color de piel distinto, seamos libres e iguales en la ley en un Estado de Derecho. Eso es crucial. Bien, Cayetana, entrando un poco a la política española, tú has ganado elecciones en Madrid, has ganado elecciones en Barcelona, tienes sin duda una... Yo he ganado muy poco, ganar elecciones poco, he luchado en territorios muy difíciles, sí. Y en Cataluña ganar elecciones el Partido Popular nunca, ¿no? En un momento fuiste el escaño que sacaron, ¿verdad? Sacamos un escaño cuando veníamos unas encuestas de cero, luego sacamos una repetición electoral unos meses después y sacamos el segundo escaño, ¿no? Yo estoy acostumbrada a luchar políticamente en los territorios más duros y difíciles, donde está en juego la democracia, donde está en juego la institucionalidad, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, y ese es el caso de Cataluña, y por eso yo volví a la política para ocuparme de eso en Cataluña. Cayetana, en un momento, en la época de Pablo Casado, te sacaron de portavoz del Partido Popular en el Congreso. ¿Esto te dolió? Sí, claro, por supuesto. He escrito todo un libro sobre mi experiencia en primera línea política, lo que aprendí sobre el funcionamiento de los partidos políticos, que muchas veces no están a la altura de lo que la democracia necesita. Esto fue por decir las cosas por su nombre, digámoslo. Bueno, uno de los elementos, se mezclaron varios, pero creo que mi actitud ante la batalla cultural y mi defensa, efectivamente, que las cosas hay que llamarlas por su nombre, que a veces hay que en fin, plantar cara a la izquierda y al nacionalismo, es decir, a las fuerzas reaccionarias que hay en la política, es imprescindible. Eso pues generó enormes dosis de conflicto, de rechazo en los sectores afectados directamente, en la izquierda y el nacionalismo, y generó dentro de un sector de mi partido enormes vacilaciones y enorme miedo, ¿no? ¿Fue un error? ¿El qué? El que te hayan sacado. Ah, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Claro, yo creo que sí, pero en fin, eso habrá otros que opinen lo contrario. Pues yo cuando me destituyeron di una larga rueda de prensa en frente del Congreso de los Diputados explicando los motivos con transparencia de mi destitución, por qué había ocurrido, en mi opinión, por una manera incorrecta de entender el funcionamiento del partido, donde no se daba digamos, autonomía de criterio y libertad de pensamiento a las personas, y se consideraba que tenían que estar completamente subyugadas y sometidas al liderazgo débil que había en esos momentos. En segundo lugar, el tema de la batalla cultural de lo que estábamos hablando, y el tercer motivo era mi posición ante la defensa de la independencia del Poder Judicial, ¿vale? Estas son cosas muy locales de la política española en esos momentos. Y dije también que en mi opinión era un error, claro. Y evidentemente muchas veces me han preguntado, o sea, ¿tú volverías a la primera línea? Y por supuesto que sí, yo no estoy aquí para ser un florero ni para estar en la quinta fila. Los que amamos la política, reivindicamos la mejor política, defendemos la necesidad de una dignificación de la política, queremos estar en primera línea. Sin duda muchos españoles esperan verte ahí de nuevo. Bueno, ojalá. Cayetana, ¿cómo sigue hoy tu relación con el PP? Se habló mucho de tu reciente aparición para el lanzamiento de las candidaturas en Barcelona. Se habla mucho de que estuviste arriba del escenario con Feijóo y se dieron 2 besos. Esto especula un acercamiento entre tú y la directiva del partido. ¿Es así? Esto tiene mucho que ver con el funcionamiento de los medios de comunicación, que yo lo entiendo porque he sido periodista y conozco bien ese mundo, ¿no? Entonces cualquier gesto desata todo tipo de especulaciones y lecturas que a veces trascienden la realidad, que es mucho más banal y sencilla, ¿no? Yo fui a un acto de presentación del candidato por Barcelona, que es un viejo amigo mío y al que quiero mucho, y se está presentando como candidato del PP en Barcelona, que es una plaza muy difícil, y decidí acompañarle ese día, y cuando acabó el acto, otro buen amigo, que es el presidente del Partido Popular de Cataluña, me dijo, súbete al escenario, y yo, pero no, si no me corresponde, no, sí, súbete. Y entonces me subí, estaba el presidente del partido, el señor Feijóo, y nos saludamos como es cordial y amable y normal. Entonces de eso no hay que sacar más lecturas
de las más estrictamente, en fin, evidentes, que es la cordialidad que hay, y etcétera, ¿no? A partir de ahí ya veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Como corresponde. Sí, ya veremos. Ojalá, yo siempre digo, en serio. Mira, te voy a contar una anécdota. Otro amigo diputado de otro partido me decía un día en el Congreso, estábamos en un debate de estos feroces sobre el tema del separatismo, es un gran asunto español, es la amenaza separatista a nuestro orden constitucional. Y entonces me dijo, te echamos mucho de menos, me dijo. Y yo le dije, yo también me echo de menos. Es decir, a mí me gustaría, claro, estar defendiendo las ideas por las que estoy en política desde la tribuna, pero también te digo, hay una frase muy bonita de Montaigne, que él repetía y que escribió varias veces, y luego un gran escritor español, Josep Pla, catalán, le gustaba mucho y también la repetía, que decía, la vie est ondoyante, la vida es ondulante, ¿no? Y la política todavía más, un día estás arriba, otro día estás abajo, un día estás un poco retirado, otro día estás en primera fila, y lo importante es mantener firme la columna vertebral y tus ideas y tus convicciones, no renunciar a ellas, expresarlas, defenderlas y mantener esa, como te digo, estar de pie. Cayetana, ¿has tenido algún acercamiento con Vox? ¿Te ves ahí? No, jamás. Tengo buena relación con muchos de sus dirigentes, tengo muy importantes diferencias con Vox y a su vez comprendo que existe un mal mayor en la política española, que es Pedro Sánchez y su coalición con Podemos, que es una fuerza comunistoide, prochavista, en fin, rupturista, aliado también con todo lo peor que hay en la política española, que es el separatismo, el golpismo, el filoterrorismo y todo eso. Ese es el mal mayor y por tanto en muchas ocasiones nos va a tocar pactar, ya nos toca pactar en algunos gobiernos con Vox para intentar acabar con el mal mayor. Esa es mi posición. Uniendo el tema, el último sábado 21 hubo una manifestación, vamos a dejarlo en grande, por la defensa de la democracia, donde tú estuviste presente, participaron, entiendo, 250.000 personas en las calles de Madrid. Sin embargo, los grandes dirigentes del PP, salvo tú, no estuvieron presentes. Estuvo el señor Abascal de Vox, pero no se dejó ver una unidad. ¿Qué está pasando con la derecha en España, en nuestros países? ¿Qué está pasando que no se dan cuenta de lo que tú acabas de decir? Que el enemigo, por ponerle un nombre, está del otro lado y que a este lado o jugamos unidos o no funciona. Bueno, primero la manifestación fue impresionante. Yo estuve en el pequeño grupo de gente que la promovió, en fin, convocó. Todos ellos eran personas de la sociedad civil, personas que se dedican a otras cosas en sus vidas, maestros, médicos, etcétera, ¿no? Y convocaron una manifestación sin ayuda de medios, sin ayuda de los grandes partidos, y fue masiva. Hubo más bien 600.000 personas en Madrid. Una cosa completamente imprevista, inesperada, incluso por nosotros. Y ni te cuento por las cúpulas de los partidos que creían que no iba a ir nadie. A mi gente me dijo, ahí es el sábado, día frío, no sé qué, la gente no está para esto, no va a ir nadie a esa manifestación. Y cuando yo llegué, empecé a ver que había cada vez más gente y más gente. Estaba en el centro, en el núcleo de la manifestación, no alcanzaba a ver del todo. Por tanto me hicieron algunas entrevistas, ¿cómo valora usted la movilización? Y yo decía, la verdad es que no puedo ver muy bien cuánta gente hay, y cuando luego vi las imágenes aéreas de Madrid me quedé absolutamente conmovida e impresionada. Es decir, hay una sociedad española, hay una nación española deseando ser liderada y absolutamente harta y cansada de las políticas de este gobierno. Hay un antisanchismo transversal y amplísimo en España y, como digo, esperando ser convocado y liderado por sus líderes políticos, por sus fuerzas políticas. ¿Qué pasa en la derecha española? Pues lo que pasa en la derecha chilena, lo que pasa en la derecha argentina, o el centro-derecha, digamos el espacio no de izquierdas, y en tantos otros lugares del mundo, que tenemos muchos complejos que arrastramos. Y hay una gran fragmentación, hay corrientes, sensibilidades distintas, hay una derecha más dura, por decirlo de alguna manera, hay un espacio más liberal, por decirlo de otro, y tendemos a anteponer nuestras diferencias y a veces nuestros complejos a la imperiosa necesidad de defender el orden democrático, ni siquiera defender las ideas de derecha, porque no es eso lo que está en juego en nuestros países. Lo que está en juego en nuestros países es la defensa del orden constitucional, las leyes de convivencia, el orden democrático, la separación de poderes, etc., ¿no? Con lo cual, a mí eso que me parece tan evidente, que es apartar nuestras diferencias, aparcarlas, aunque sea temporalmente,
para poner por delante lo común y la defensa de lo común, pues hay veces que muchos otros dirigentes eso no lo ven tan claro. ¿Tú encuentras, a tu opinión, que hay una superioridad moral y legal en este momento por el gobierno liderado por el señor Sánchez? No la hay. Lo que pasa es que pretende ejercerla. Otros grandes asuntos conflictivos en España, y también pasa en Chile, probablemente por nuestras historias paralelas, la historia de la dictadura, etc., es que la izquierda, esto es general, pasa en Francia, pasa en todos los sitios, pero especialmente pasa en nuestros países, la izquierda, que no tiene motivo para dar lecciones morales absolutamente a nadie, sin embargo, preserva una especie de superioridad moral que le permite repartir carnés de democracia a todo el mundo. Y lo curioso es que dentro de la derecha se acepta sumisamente y se baja la cabeza esa actitud completamente injustificada de la izquierda de ser quien dicta la moral y quien establece los cánones culturales en un país, ¿no? Podríamos analizar por qué esto ha sucedido, pero nos iríamos a una larga conversación sobre lo que pasó en Europa, la historia europea, etc. Pero es muy, muy notorio. Por ejemplo, el nazismo. El nazismo es unánimemente condenado, lógicamente. Una fuerza destructiva, espantosa, una ideología racista, ¿no? Sin embargo, el comunismo, que causó 100 millones de muertos, calculados, 80, 100 millones de muertos, sigue reteniendo un enorme prestigio social. Nosotros tenemos una vicepresidenta del gobierno aquí que se dice abiertamente comunista, o partidos políticos que se hacen llamar comunistas, los símbolos del comunismo, los Che Guevara, todo eso retiene como una especie de aceptación social que su equivalente y homólogo del otro lado, que podría ser el nazismo, no tiene, ¿no? Entonces lo que nosotros desde el mundo liberal, general, el mundo democrático tenemos que hacer es impugnar esa falsa e injustificada superioridad moral de la izquierda para nivelar el tablero. Yo siempre digo, el gran problema de la política contemporánea es que el tablero está inclinado. La izquierda está en la parte alta del tablero político y el mundo de la derecha está en la parte baja del tablero. Con lo cual los que estamos abajo luchamos siempre en desigualdad de condiciones culturales en la política. Vamos arrastrando nuestra roca como Sísifo, subiendo esa cuesta y ¡bum!, caemos. Entonces a veces conseguimos el gobierno, porque la izquierda lo hace muy muy mal, gobierna muy mal en general, pero nunca alcanzamos el poder de verdad. Y para poder alcanzar el poder tenemos que nivelar el tablero y hacer que estemos por lo menos en igualdad de condiciones, como mínimo, ¿eh? Y eso significa dar la batalla cultural, la batalla ideológica, impugnar la superioridad moral presunta de la izquierda, explicar por qué no existe una justificación para esa actitud, dar la batalla de las palabras, dar la batalla de los conceptos, dejar en evidencia hasta qué punto la izquierda es reaccionaria en tantos sentidos, hasta qué punto las políticas identitarias, que es la nueva bandera del nuevo comunismo, ¿no?, abandona al obrero como categoría y se coge a los colectivos identitarios, como eso es una involución respecto a la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Es decir, toda esa es una batalla enorme cultural que hay que dar. Y nuestro problema es que en general los partidos de derechas dicen basta con la tecnocracia, basta con generar crecimiento económico, basta con ocuparse del bolsillo de la gente, como si los seres humanos fuéramos simples animales materialistas a los que solamente nos importa el dinero y llegar a fin de mes. Nos importa llegar a fin de mes, pero también nos importan los ideales, nos importan otros asuntos. Tenemos aspiraciones, ambiciones, creencias, convicciones, y de eso se trata, de entender la política también como una gran batalla moral, que la izquierda sí lo hace y nosotros increíblemente no. ¿Crees que la centro-derecha en el mundo va a poder reaccionar a esto? Porque hay una, como bien dices tú, una ideologización, inclusive que viene de los niños. Tú ves en los colegios públicos en Chile, los niños ven murales del Che Guevara, de Fidel Castro y de otros personajes de la historia, bien ligados a la extrema izquierda. ¿Tú crees que la centro-derecha logre remontar esta batalla cultural? Yo creo que sí. Yo soy optimista por carácter y además por disposición y por conocimiento de causa. Es decir, si tú coges la historia de los últimos, no sé, 1000 años, existe el progreso. Y el progreso no ocurre porque sí, ocurre porque hay determinadas ideas que prosperan. Las ideas de libertad, las ideas de Estado de Derecho, las ideas de la Ilustración, las ideas de ciudadanía, esas son las que generan, de mercado abierto, son las que generan prosperidad y han avanzado a lo largo de siglos. Lo que pasa es que es verdad que puede haber momentos de involución y de reacción y de regresión. Y estamos en un momento en que eso está precisamente en juego. Hay movimientos regresivos y reaccionarios muy profundos, que son los movimientos identitarios, y que son aquellos que están inculcando en nuestros jóvenes la idea, dos ideas completamente nefastas, que son
el victimismo, es decir, tú eres víctima por definición y nacimiento de otros, ¿no? Entonces niños así completamente que encuentran agravios en todos, agravios identitarios, agravios de desprotección, etc. Y otro mensaje pésimo, que es la idea de la irresponsabilidad total. Es decir, le están diciendo a los jóvenes que el Estado está ahí para garantizarles todo, que estamos obligados los demás a protegerles contra todo mal y que ellos no tienen responsabilidad en el devenir de su vida, en el devenir de su futuro. Y eso es mentira, porque eso es una ficción, una utopía que se va a dar de bruces, como decimos, de frente contra la realidad. La realidad es que el progreso personal depende también del sacrificio, del esfuerzo, del mérito, del talento de las personas y de la capacidad de trabajo, ¿no? Y no es con una actitud ni victimista ni de irresponsabilidad como ninguna persona vaya a salir adelante. Y ese es el mensaje que desde el mundo liberal o el mundo de la derecha tenemos que empezar a inculcar y hablarle, esto para mí es clave, a los ciudadanos como adultos, no como niños. Los políticos cometen el gravísimo pecado de tratar a los ciudadanos como si fueran clientes que siempre tienen la razón o niños que no están en disposición de conocer la verdad. Y eso no es cierto. Un ciudadano, un votante, incluso un joven, incluso gente de 16, 17 años, si se les trata como adultos, se les dice la verdad sobre la vida, sobre sus esfuerzos, sobre lo que va a venir y se les ayuda, por supuesto, en el camino, pero se les dice la verdad, son capaces de salir adelante. Bien. Cayetana, volviendo un poco a España, ¿el presidente Sánchez debería renunciar? Uy, sí, debería haber dimitido hace mucho tiempo, sí. Pero por suerte yo creo que, en fin, si hacemos las cosas bien, que en fin, depende de nosotros, no solo de lo mal que las haga él, vamos a conseguir un cambio político en España. Y subrayo esto que te decía, no basta con que él lo haga todo muy mal, que lo hace todo muy mal, y que ha conseguido generar una coalición negativa, es decir, mucha gente muy distinta de distintos grupos, sectores de la sociedad, son muy contrarios a él, pero es muy importante que nosotros, la alternativa, se construya políticamente, es decir, que haya liderazgo y un proyecto político claro para España. ¿Hay hoy una oferta clara de un proyecto político nuevo de parte de la centro-derecha española? Se está construyendo, pero falta mucho por construir, si te soy muy sincera, yo creo. Yo creo que ahora hay más énfasis en España en lo mal que lo hace el gobierno que en el proyecto alternativo que tiene la oposición. Todavía hay fragmentación en la oposición, está Vox, como sabes, está el Partido Popular, está Ciudadanos, aunque todavía ya muy débil, y falta armar ese proyecto y que se vean las personas y sobre todo las ideas y las políticas públicas que se van a ofrecer a los españoles. Y esa tarea es imprescindible. En mayo, muy luego, hay elecciones acá en España, que son consideradas municipales, pero también se eligen parlamentarios. Autonómicas. Autonómicas. ¿Qué resultados realistas esperas de estas elecciones? Un poco me adelantaste que esperas buenos resultados de que cambie el mapa político a fin de año, pero esas ya son otras elecciones. Sí. En estas a corto plazo, en mayo, ¿qué resultados pronosticas? A ver, estas elecciones son muy importantes. Históricamente siempre han, de alguna manera, anticipado los resultados generales. Lo que pasaba en unas autonómicas y municipales, que siempre han coincidido unos meses antes que unas generales, anticipaba el resultado de generales, con lo cual se ven a veces como una especie de primera vuelta de las generales. ¿Qué se percibe ahora? Yo creo que el Partido Popular va a sacar un muy buen resultado y Vox probablemente también va a sacar un buen resultado, y creo que la izquierda y el Partido Socialista va a sufrir en estas elecciones mucho. Lo importante es no solamente sacar un buen resultado en número de votos, sino también conseguir cambios de gobierno en determinadas comunidades autónomas. Y creo que la gente va a medirlo por eso, por la cantidad de gobiernos autonómicos que están en manos del Partido Socialista que pasan a manos del PP o de PP y Vox, ¿no? Y eso está por ver. Eso va a estar a veces en pocos escaños finales, ¿no? Es como ver cómo cambia, dicen, el mapa a azul. Eso es, en el resultado de las elecciones. Tú ves las comunidades autónomas, que es como está organizado España, en comunidades autónomas. Si hoy ves determinadas en rojo, el Partido Socialista, que cambien de manos, ¿no? Y eso puede causar una gran convulsión. ¿Cuál es el objetivo, pensando un poco más a largo plazo, ¿no? Tenemos que conseguir en España que el Partido Socialista sufra una derrota de tal naturaleza que haya un cambio dentro del Partido Socialista, un cambio real, que se abandone una deriva reaccionaria de alianza con las fuerzas golpistas, separatistas, Bildu, que es el partido heredero de ETA, ¿no? Un partido filoterrorista de todo eso, y que surja de los escombros de todo eso un Partido Socialista comprometido con el orden constitucional y con la igualdad de los españoles ante la ley.
Eso sería la carta a los Reyes Magos, digamos. Que puedan conversar los centros izquierda con los centros derecha. Que los dos pilares del sistema constitucional, que fueron la centro-derecha, el centro-derecha, como decimos aquí, y el centro-izquierda, vuelvan a funcionar como dos pilares de ese orden constitucional. En España pasó algo muy importante en el año 78, ¿no? Como Chile, ¿no? Nosotros hicimos una transición pacífica de una dictadura a una democracia y pusimos en pie el experimento más extraordinario de la historia de España. Yo soy historiadora, ¿no? Conseguimos un acuerdo, un pacto por la paz civil española que aunaba a republicanos y a monárquicos, a ateos y a creyentes, a catalanes y castellanos, a gente muy diversa en un país muy plural, en un orden de libertad, de igualdad y de unión. Eso es el pacto constitucional español y eso es lo que está en juego. Las fuerzas separatistas dieron un golpe de Estado en Cataluña para intentar reventar este sistema. Las fuerzas de Podemos, las fuerzas comunistas, las fuerzas de ultraizquierda quieren reventar este sistema porque lo consideran heredero del franquismo, cosa que es una absoluta falsedad. Y el Partido Socialista, para mantenerse en el poder, se alió con estas dos fuerzas simplemente como un modo utilitario de estar en el poder a cambio de ir cediendo parcelas de orden constitucional. El fin justifica los medios. Eso es. Y entonces lo que está en juego va mucho más allá de que si gana el PSOE, gana el PP, gobierna la izquierda, gobierna la derecha, suben los impuestos o bajan. Lo que está en juego en los próximos meses en España es la continuidad del pacto constitucional, del orden de libertades nacido en el año 78 con la transición. Esperemos que los líderes de centro derecha y derecha y además que los españoles entiendan la importancia de lo que acabas de decir, Cayetana. Bien, nos vamos a un corte después de este primer bloque. Gracias por acompañarnos en Ciudadano Político. Seguimos con la diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. No se vayan. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, acercémonos un poco a Chile. ¿Cómo calificas al gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Le ha faltado madurez política a este gobierno? Sí, yo lo califiqué en su día como un adolescente, él, y un adolescente su gobierno. Y también como una ballena varada en la arena, dije, cuando estuve en Chile justo después del éxito, del rechazo en el plebiscito, ¿no? Que fue tan importante. Un gobierno que había fiado su futuro a un proceso completamente delirante de ingeniería política y social, que pretendía poner en marcha un proceso destituyente y disolvente de la nación chilena. Una constitución separatista es un oxímoron. Una constitución no puede separar a un pueblo ni dividirlo, y era lo que ese proceso constituyente ponía en marcha. Y entonces es un gobierno que fracasa, y que fracasa no solamente en su estrategia, sino en su proyecto político de fondo. Y eso es lo más importante del plebiscito, es el impresionante y abrumador rechazo que genera en la mayoría de los chilenos el proyecto ideológico que Boric y sus fuerzas representan. Yo lo dije en su día, yo fui a Chile a dar las gracias a los chilenos por el ejemplo de madurez, de sociedad adulta, de sociedad comprometida con la democracia liberal, que había significado ese rechazo al proceso destituyente. ¿Tú crees que los chilenos y quizá el mundo debamos marcar el 4 de septiembre como una fecha histórica? Sin lugar a dudas, lo dije. Este 4 de septiembre es el espíritu del 4 de septiembre, es decir, es la primera vez, además, que sometido a plebiscito, sometido a votación, todas esas ideas absurdas que están circulando por el mundo, identitarias, reaccionarias, etcétera, son rechazadas abrumadoramente. Por primera vez intentaban fijar en un texto constitucional y por primera vez fueron rechazadas. Por tanto, es una lección que los chilenos dieron al mundo, una lección de gran madurez. Y lo importante es que los políticos y las élites chilenas tomaran conciencia del verdadero significado del 4 de septiembre y actuaran en consecuencia. Es decir, que esa madurez de la sociedad también se transmitiera a las élites políticas y mediáticas y generales chilenas. Ahora estamos embarcados en un nuevo proceso. Yo creo que somos en la historia el único y primer país que vamos a enfrentar y vamos a abrir un segundo proceso constitucional después de haber rechazado una mala propuesta de nueva constitución. Ya estamos en esto. Hay que enfrentarlo y a todos los chilenos nos conviene que de una u otra manera esto salga bien. ¿Tú eras partidaria que esto lo hubiese redactado el Congreso?
Yo era partidaria, sí, cuando estuve en Chile lo dije en septiembre, mi opinión, modestamente, yo opino como, en fin, como una extranjera, pero una persona que adora Chile y que tengo una casita en Chile, de hecho, en el sur, al que, bueno, de mi madre, al que voy, ¿En serio? ¿Dónde? pocas veces, pero ella va mucho, en un sitio que se llama Tril Tril, que queda al sur de Osorno, entre Osorno y Puerto Montt, un lugar completamente mágico y perdido, pasando un pueblecito que se llama Maicolpue, y es un país que quiero mucho y que admiro, pero aparte de lo personal, como demócrata y como persona, en fin, de la gran familia iberoamericana, que me siento especial vínculo y inquietud y afecto por Chile, con lo cual me importa lo que pase, ¿no? Y lo dije en su día que creía que era una oportunidad, el fracaso del proyecto de Boric, para fortalecer las instituciones democráticas chilenas, las grandes instituciones que han sido parte de la, en fin, del modelo chileno, ha sido la fortaleza institucional que ha exhibido a lo largo de las décadas. La oportunidad era haber llevado ya el proceso directamente al Congreso de los Diputados, al Congreso, como tenéis ahí, Congreso-Senado, como se hizo en España. De hecho, la Constitución se redactó en el Congreso por parte de congresistas y parlamentarios, una manera de dar otra vez prestigio a las instituciones y a los propios políticos que las encarnan. Recordemos que este Congreso además ejerció a partir de marzo, está recién electo. Tiene tanta legitimidad un diputado como un constituyente, porque si está elegido por el mismo cuerpo electoral, ¿no? Dicho eso, es verdad que se tomó una decisión distinta, se ha creado un sistema bastante confuso, en mi opinión, ¿no? Como una especie de galimatías de distintos órganos, etcétera. Y lo importante es que salga bien. Hay otra reflexión a hacer, que yo la hice en septiembre también. Digo, yo creo que realmente si le preguntaran a los chilenos qué es lo que más les importa en estos momentos, no era ese proceso constituyente, eran otras cosas, ¿no? Era el impacto de la Ucrania, de la guerra de Ucrania, la pandemia, por supuesto, la inseguridad, es decir, hay otras prioridades. Pero un país necesita reglas del juego y ahora lo importante es que esas reglas del juego sean las mejores posibles para garantizar estabilidad y progreso y convivencia a los chilenos. Cayetana, hay una cercanía conocida entre el presidente Gabriel Boric y el ex vicepresidente de España, Pablo Iglesias. ¿Crees que el presidente fue mal asesorado, que esto era un proyecto de las izquierdas? Sin duda. Y que Chile fue un intento de laboratorio y no le funcionó? Sin duda alguna, por eso es tan importante lo que pasó y la lección al mundo que dieron los chilenos rechazando ese proceso. Ese proyecto constitucional y constituyente, si hubiera tenido éxito, hubiera sido exportado a otros sitios. Y aquí en España hubieran levantado esa bandera como la prueba de que también hacía falta en España una constitución separatista, que como digo es un oxímoron, es decir, tumbar la constitución del 78, que garantiza la unión y la igualdad de los españoles, y utilizar el ejemplo chileno como vía, como digo, como modelo a exportar a otros sitios, con lo cual es muy importante ese fracaso que se produjo. Y yo creo que sí, que personajes como Pablo Iglesias, que es un fracasado de la política, un hombre que fue vicepresidente del gobierno y pudo implementar un gran proyecto de país y sin embargo acabó largándose del gobierno porque se aburría, porque no podía divertirse, porque no podía llevar sus ideas revolucionarias a la realidad, pues acabó haciendo lo que siempre hace, que es turismo del ideal y revolución en patio ajeno. Y con esas ideas profundamente condescendientes contra las que yo siempre he luchado de muchos europeos que se van a América Latina a hacer la revolución que no harían para sí mismos, ¿no? Y que eso lo denunció un día Mario Vargas Llosa hace muchos años, habló del racismo visceral de mucha izquierda europea que practica en América Latina fórmulas de revolución y de salvajes que no aceptarían para sí mismos aquí. Explícanos un poco el concepto que alguna vez esbozaste sobre que esto es una especie y que ojalá fuese un brote adolescente, hablando del presidente Boric y del ex vicepresidente Pablo Iglesias. Yo creo que lo ha sido, o sea, tiene que ser un paréntesis adolescente en la historia chilena y todos los países pasan por esas, nosotros estamos también, puede ser largo y puede ser doloroso y puede causar estragos y puede tener graves consecuencias para la paz constitucional y para el progreso de un país, ¿no? Y ojalá en Chile sea eso, es decir, que esta etapa de Boric haya sido, bueno, que empieza antes, ¿no? Empieza con la utilización de la violencia para conseguir objetivos políticos, en el año 18, 19, todo eso, sea simplemente eso es una especie de brote adolescente en el que entró el país, pero que se cierra de manera nítida unos años después, no habiendo causado demasiado daño al tejido, a la arquitectura institucional del país. Yo dije, la diferencia de chilenos y españoles en este trance es que
En España simplemente hubo un cambio de gobierno y en Chile entrasteis en un proceso constituyente, que es mucho más grave y peligroso, ¿no? Pero lo habéis parado, lo habéis frenado. Y lo importante es ahora, en esta segunda intento, que los límites estén perfectamente nítidos y claros y que el texto final sea un texto que de verdad pueda garantizar la estabilidad y la convivencia. Así es. Cayetana, en un mundo imaginario, donde el presidente Gabriel Boric te llamase a tomar un café, en estricto... Eso es imaginar muchísimo, pero vaya. Pero pensemos que existe esta conversación en un estricto secreto y privado. ¿Qué consejo le darías tú al presidente Gabriel Boric? De dejar de ser lo que es, pero eso es muy difícil, es un planteamiento ontológico que tiene difícil solución. Es decir, siempre tendemos a pensar que hay dos almas en los gobiernos, hay un alma buena y un alma mala, o hay un sector que es el que está obligado y tiene secuestrado al presidente, que en el fondo es un buen hombre. Yo creo que el señor Boric es lo que hemos visto que es, no da más de sí, realmente no da más de sí. Es un hombre que ha fracasado políticamente y ya se verá. Y que este segundo intento, manotazo al ahogado para intentar reavivar un proceso constituyente, intentar salir adelante, no va a prosperar, honestamente. Y esto lo digo teniendo en cuenta que buena parte del continente americano está ahora en manos de izquierdas. Es decir, tú ves el mapa como está hoy en América Latina y no es muy alentador como está, ¿no? Sí, era distinto hace 5 años. Colombia, estamos hablando de México, Argentina, es decir, hay 2 o 3 oasis que quedan, queda Uruguay pequeño, queda Ecuador resistiendo las fuerzas, una vez más, utilizando la violencia para intentar acabar con el gobierno de derechas de Lasso. Está Lula otra vez en Brasil, es decir, no es alentador y sin embargo, insisto que soy optimista. Ahora, optimista no simplemente de la voluntad. El optimismo tiene que ser realista y combativo y llevarnos a bajar a la arena. Y las fuerzas democráticas chilenas, digo bien democráticas, constitucionales, las fuerzas del orden liberal, de la derecha, etcétera, tienen que agruparse, tienen que, en mi opinión, son distintas. Evidentemente no pasa nada por ser, puede haber fuerzas políticas, no hace falta hacer todos lo mismo, ¿no? Hay diferencias y hay matices, etcétera, pero poner lo importante y lo común por delante y ofrecer a los chilenos que se lo merecen un gran proyecto político alternativo para acabar con este disparate. Tu análisis, Cayetana. Volvamos a la teoría del tablero inclinado en la batalla cultural. ¿Crees que en Chile ahora se pueda estar nivelando? Bueno, el 4 de septiembre fue el mayor ejercicio de nivelación de un tablero político que yo he visto nunca. Bien. El 4 de septiembre fue impresionante y fue yo creo que fue un shock para el gobierno. Fue un shock incluso para las fuerzas de la oposición, que no se imaginaron jamás un resultado así. 62%. Claro, y por eso digo que fue una lección al mundo de los chilenos. Y tenéis que valorar eso, y tenéis que construir sobre eso. Eso es un capital moral, político extraordinario, y una oportunidad. Y no dejar que esa llama se apague. Todo el mundo, de las fuerzas del gobierno, de las fuerzas del entorno, de los gobiernos de izquierdas del mundo, van a intentar apagar esa llama, ¿no? Intentar sofocarla cuanto antes, y es importantísima avivarla, agitarla, mantenerla viva, darle fuerza, darle continuidad, plasmarla en un proyecto alternativo que vuelva a colocar a Chile en la senda de lo que fue durante muchos años, que es un modelo para el mundo. Chile ha sido un modelo de racionalidad, de reformismo y de responsabilidad. Y en un momento dado se convirtió, dije un día, en un escaparate de la frivolidad, del sectarismo y de la adolescencia, ¿no? Y hay que acabar con eso y volver a lo que era este grandísimo país, y que estoy segura que lo puede volver a hacer y que lo será. Cayetana, los destinos o las cosas que han ido pasando en España y en Chile han ido un poco jugando en paralelo. A veces un poco antes en España, un poco antes en Chile, después en el otro lado, después acá. ¿Tú ves un buen futuro en conjunto? Sí, yo creo que somos capaces, ¿no? No va a pasar porque sí, pero sí creo que tenemos todos los elementos a nuestra disposición para conseguir los cambios políticos en nuestros dos países en los próximos años. Y añado al tercero, que es Argentina, que ya por motivos biográficos, y mi acento me delata, mi madre es argentina, yo soy medio argentina, he vivido muchos años ahí, creo que incluso en Argentina se puede producir, y eso ya sería la concatenación extraordinaria, ¿no? Podríamos hacer algo muy importante, que es además una de mis obsesiones, que es
la reagrupación de los demócratas de ambos hemisferios. Esa frase que viene en la Constitución de Cádiz, que fue la primera constitución liberal española, cuando echamos a los franceses, el autoritarismo que vino, el absolutismo francés a España, se echaron. Se hace la Constitución de Cádiz y dice españoles de ambos hemisferios, ¿no? Y España se declara por primera vez una nación de ciudadanos. Y hablaba de los diputados que venían de Iberoamérica, claro, todavía todo eso formaba parte de una gran familia. Hoy ya no somos eso, lógicamente, pero sí somos demócratas de ambos hemisferios con unos lazos biográficos, culturales profundísimos. Y si consiguiéramos que además en nuestros dos países a la vez hubiera gobiernos de libertad, sería extraordinario lo que podríamos avanzar en términos de progreso y de influencia en el mundo, ¿no? En un momento especialmente importante, y no me voy a alargar mucho, pero estamos viéndolo en Ucrania ahora. Ahí se está jugando también el futuro del orden liberal en el mundo. Tenemos un pequeño país que es una democracia, que quiere formar parte del mundo europeo occidental, de las reglas del juego, del Estado de Derecho, frente a una potencia totalitaria que busca la involución y la regresión. Y esa batalla por la libertad es una batalla que afecta a todo el mundo y que como demócratas en Chile o en Colombia o en España también estamos comprometidos a mantener eso, a salir del repliegue de la derecha, del mundo liberal, del mundo democrático y adoptar una actitud mucho más combativa y mucho más beligerante en defensa de ideas que son imprescindibles para la paz y para el progreso. Tenemos ya un año el conflicto entre Ucrania y Rusia. Cada vez más países del mundo involucrados. Parece avanzar y no retroceder. ¿Tú crees que esto llegue a pronta solución? Bueno, lo primero que hay que decir es que contra todo pronóstico ha pasado un año y es una noticia, es decir... De resistencia, dices tú. Claro, todo el mundo esperaba, las cancillerías del mundo hacían un cálculo que Ucrania iba a durar entre 7 y 14 días como país independiente, que los rusos iban a avasallar. ¿Y qué pasó? Pasó algo importantísimo que también es una lección para el mundo y acabaré con una reflexión, ¿no? Demostró que el coraje, como te decía al principio, es el valor más importante que hay, el coraje democrático. Y bastó que un hombre, un líder político, un individuo inesperado, el señor Zelensky, dijera no y plantara cara y rechazara también. Él rechazó la invasión de Putin, dijo no, mi pueblo no se rinde. Y levantó un movimiento popular de coraje y de espíritu cívico y de compromiso con la democracia que ha girado no solamente los acontecimientos en esa zona del mundo, en su país, sino en todo el mundo, en Europa y en Occidente. Y ese es el espíritu que debe animar, es el mismo del rechazo en Chile, es el mismo de las mujeres que se levantan en Irán y que dicen no aceptamos, ¿no?, la imposición de leyes completamente retrógradas contra las mujeres, imposiciones del velo, del burka, etcétera, y que se juegan la vida y a veces las matan en las calles y siguen adelante. Es decir, hay elementos que demuestran una vez más a los escépticos que no hay nada más importante que el ansia de libertad y que esa fuerza tiene que ser promovida y defendida por quienes creemos en la democracia y debemos ayudarnos unos a otros en ese empeño. Bien, Cayetana. Llegamos al fin de este bloque y vamos al último bloque del programa, que es un bloque de preguntas y respuestas cortas. Muy bien. El más difícil. Siempre, siempre. Bien. Cayetana, rutina matutina de Cayetana Álvarez de Toledo. Lectura de periódicos es mi gran pasión. Lectura de periódicos tomando café y con pan con mantequilla. Pan con mantequilla, bien. Es mis desayunos y es la felicidad, un momento de gran felicidad por la mañana. Sí. Tuyo, sí. Íntimo. Bueno, con mis hijas desayuno con ellas, pero ellas tienen que ir rápidamente al colegio y entonces yo me quedo leyendo los periódicos. Yo adoro los periódicos no en papel ya, pero sí en formato de papel, es decir, lo que llamamos aquí en Orbit, que son plataformas que hay, es decir, con su jerarquía, con su portada, con sus noticias, las columnas, es decir, leo los periódicos con gran detalle, con gran indignación a veces porque están mal o porque están mal escritos o porque están mal jerarquizados o porque ya no es la calidad que espero, pero con gran pasión. Parece que tú tienes la vara alta porque escribes muy bien. Me gusta escribir, me gusta mucho escribir, no sé si escribo bien, ya me gustaría, pero vimos una última columna del 21 de febrero, me parece que se lo publicaba, sí. Bastante buena, sí. Que está, para los que quieran leerla y nos estén viendo, en la página web de Cayetana Álvarez de Toledo. Se las recomiendo de primera persona. Cayetana, ¿un buen libro o una buena caminata? Bueno, un buen libro probablemente, sí.
pero caminar es imprescindible. Y camino muy poco y debería caminar mucho más. Pero sí. Bueno, sí, supongo que tienes el sur de Chile. Tengo el sur de Chile, sí. Y me gusta la soledad, soy muy de campo, contra todo lo que probablemente los prejuicios sobre mí puedan dar a entender. Soy una chica muy de campo que se crió en parte en las esteras de Entre Ríos, que es una provincia al norte de Buenos Aires, iba mucho al campo, las vacas, los gauchos, el agua, los juncos, los mosquitos, las marismas, los carpinchos. Esa es parte absolutamente insustituible de mi infancia y en fin, y donde fui especialmente feliz. Qué importante eso, es ser especialmente feliz en un lugar. Sí, 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 no me puedo quejar. Cayetana, si pudieses tomarte un café con un personaje de la historia, ¿quién sería y qué le preguntarías? No, eso yo soy muy de tópicos en esto, ¿no? Yo soy churchilliana, churchillona, no sé cómo podemos decirlo, es decir, es hablando del coraje, ¿no? Una vez más. Ese es el gran personaje histórico. Y además un personaje divertido para el que tomarse un café, ¿no? Porque era un gozador de la vida. No sé si se tomaría él un café, probablemente se tomaría varios whiskies. Le gustaba beber. Y un grandísimo escritor también, cosa que admiro profundamente. Grandísimo orador, cosa que es enormemente difícil y también admiro mucho. Yo adoro las palabras. Para mí las palabras son sagradas, es decir, tienen un peso importantísimo y yo cuido las palabras en mis discursos, en lo que digo, cuando hablo, cuando escribo. Y este es un personaje que aparte del coraje que tuvo, ¿no? Y la decisiva influencia en la libertad de Europa, la libertad del mundo, cuidaba y amaba las palabras y las puso al servicio de la libertad y de la democracia. Utilizó las palabras como un arma de movilización de las naciones al servicio de la democracia. Y por tanto probablemente le hubiera preguntado por algo de este tipo, ¿no? Cómo se construían esos discursos, cómo los pensó, cómo los hizo. Bien, Churchill sin duda uno de los grandes personajes de la historia. Sin duda alguna, sí. Cayetano, cambiando de tema. En el último Mundial de Fútbol tenías 3 equipos en la cancha. Sí. ¿Por cuál gritaste más? ¿Por cuál grité más? Pues por Argentina, porque fue la final y sufrí muchísimo. Por España, por supuesto, al principio, y bueno, la gran frustración, etcétera. Mis hijas sufrieron horriblemente cuando fue eliminada, la mayor sobre todo, que es muy futbolera, muy del Barça, y en Madrid entonces eso la convierte en una resistente contracorriente, lo cual, como te decía al principio, es bueno, porque vivimos aquí en Madrid, pero sí, no, y luego la pasión de la final. Y además me retrotrajo a mi infancia en Buenos Aires. Yo viví el 86, la final del 86 en el colegio. Y recuerdo que nos dejaban salir de clase para ver los partidos en una sala que había con una televisión y todas las niñas veíamos el partido de fútbol con gran pasión. Y entonces reviví todo eso tantos años después. ¿Cómo fue el día de la final en el colegio, el año 86, cuando Argentina campeonó? Bueno, en fin, yo tengo el recuerdo de la euforia, de la excitación, de los nervios, Maradona y todas estas cosas, ¿no? Y esta fue en mi casa con mis hijas y nada, con sufrimiento, debo decir, pero extraordinario, ¿no? Bueno, pero un final muy feliz y además me alegraba especialmente por Messi, al que le tengo como una especie de afecto y aprecio especial. Me parecía que un genio como él merecía ese momento de gloria final, ¿no? Y de hecho cuando chutó el penalti no pude mirar, porque dije, si no lo mete aquí, es tan injusta la vida, es tan terrible este momento que no soy capaz de ver. Entonces me fui un momento y luego ya volví a entrar. Sí, ya le tocaba a Messi. Tenía que tener este último gran logro, como dices tú. Yo creo que sí. Y luego lo que fue las manifestaciones, las celebraciones en Buenos Aires, que fueron un desbordamiento tan argentino, ¿no? Nos pasa al argentino, de hecho que soy parte, ese sufrimiento existencial, ¿no? De estar siempre el país condenado al fracaso o al éxito, ¿no? Pero no, todavía le falta tener una relación de normalización consigo mismo, pero yo creo que eso también va a suceder. ¿Y Cayetana es del Barça o del Madrid? Pues mira, yo era del Barça por motivos casi familiares. Claro, yo llegué a España mucho más tarde, yo era del Boca Juniors en su día, ¿no? Yo era del Boca también por cuestiones de infancia, etcétera, ¿no? El padre de mi hermana, un gran pintor argentino llamado Rómulo Machó, que había vivido en la Boca y había incluso pintó los cuadros La Bombonera.
Macri en la época, bueno, llegó a ser presidente, era presidente del Boca y tenía relación con él. Bueno, y Rómulo, por tanto, nos hizo aficionados al Boca. Y yo vine a vivir a España, aunque había nacido aquí, vine posteriormente. Y entonces llegué tarde a la afición futbolera. Y me hice el Barça, porque tenía, en fin, relación familiar, me casé con un catalán muy del Barça y mis hijas también, ¿no? El problema es que el Barça luego se metió en política, siempre ha estado en política, pero se metió activamente en el proceso separatista, de apoyo al proceso separatista, y eso me generó a mí una profunda animadversión con la utilización del Barça como una causa. Sí, como club, oficialmente como tal, se metió en apoyo al proceso separatista, y eso a mí me pareció, digamos, una agresión a lo que debe ser el club, lo que debe ser su esencia. Y ahora entonces lo soy más por delegación, más por mis hijas. Bien, Cayetana. Viene una pregunta difícil. Cayetana, ¿un mundo sin comunistas o la pronta renuncia del presidente Sánchez? Sin comunistas, porque Sánchez yo creo que va a ser derrotado en las urnas, con lo cual eso se va a conseguir. Y lo otro es enormemente más difícil de conseguir. Y la gran fuerza destructiva de las últimas décadas, el último siglo, como digo, con el nazismo, pero el nazismo está liquidado, acabado y moralmente destruido, es el comunismo que mantiene increíblemente todavía una especie de legitimidad que no merece, no solo no merece, sino que debe ser impugnada. Con lo cual, utopía frente a utopía, el comunismo fue en origen la idea una utopía, la realidad una catástrofe y un crimen, pero la utopía sería su desaparición, claro. Bien, muchos piensan como tú. Cayetana, ¿dónde te vamos a ver en los próximos años en la política española? No tengo la más remota idea. Y eso no es una pregunta, no es una respuesta hecha. Lamentablemente no depende solo de mí. Es decir, la política en muchos sitios, pero en España depende de las cúpulas de los partidos, si deciden que una persona vale, no vale, debe ascender, no ascender en función de un criterio o el otro, ¿no? Con lo cual no depende estrictamente de mí si voy a seguir en política o si voy a seguir en primera línea política. No estoy en primera línea ahora, o si algún día volveré a estarlo, ¿no? Sí te puedo hablar de mi voluntad. Yo tengo una profunda vocación política. Creo que no hay nada más importante en el mundo que la política. Creo que nada afecta más a nuestras vidas que la política. Puede gustar más o menos, la política está profundamente desprestigiada hoy en día, desacreditada, con razón, y sin embargo no hay nada más importante, más que afecte a la vida de la gente más sencilla a la más poderosa. Afecta a la vida y la muerte, porque los políticos son los que deciden, por ejemplo, ir a una guerra o resistir, deciden qué se hace ante una pandemia feroz, y también deciden las cosas más pequeñitas del orden urbano, el trazado de una carretera. Es decir, no hay nada más importante que la política, y probablemente no hay nada más importante hoy en día que conseguir que la política vuelva a ser una actividad digna, ejercida por las mejores personas de una sociedad, los más inteligentes, los más competentes, los más formados, los mejores. Y lo que está pasando es lo contrario. Está pasando que la política se ha convertido en el refugio de los mediocres, de los peores de la sociedad, donde prolifera el victimismo, la emocionalidad, la irracionalidad, los sentimientos, y tenemos que volver a una política racional y una política adulta. Y ese es, por tanto, un compromiso mío, es intentar seguir luchando para que eso suceda desde donde pueda. Y si no es desde dentro, será desde fuera. Finalmente, uniendo eso, Cayetana, presidenta de España. Uy, no, eso está realmente, dentro de tus utopías, es probablemente la más acentuada de todas. Eso no me parece algo probable, francamente. Pero sí política, sí mujer libre, sí espíritu crítico y nada. Y eso, persona militante de la democracia, como digo muchas veces. Creo que hace falta que seamos militantes de la democracia. Me gustó mucho tu libro, Políticamente Indeseable, Cayetana, y a los que nos están viendo y no lo hayan leído en casa, se los recomiendo. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Bien, Cayetana, éxito en las elecciones de este año, se vienen grandes desafíos, éxitos y felicidades por la lucha que das. Yo creo que es muy bien apreciada por personas en España y fuera de España. Necesitamos más Cayetanas en Latinoamérica. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que, te lo agradezco mucho, es muy amable, pero hace falta que como te decía hace un momento, ¿no? Que tenemos
algunos muy buenos intelectuales y gente del mundo académico y grandes periodistas en América Latina, de verdad. Pienso muchas veces en Argentina, hay una proliferación de grandes periodistas, en Chile también, en muchos sitios, en América Latina. Pero nos falta fortalecer nuestra pata política y para eso creo que tenemos que trabajar juntos también. Yo estoy intentando promover que haya una reagrupación de demócratas, de gente activo en la política. No solamente expresidentes, cada tanto firman manifiestos o hacen actividades conjuntas, que eso es muy importante, los expresidentes son un referente, no solamente grandes intelectuales o ejemplos morales. Mario Vargas Llosa es un faro para toda América Latina, ¿no?, de defensa de la libertad. Necesitamos políticos en activo, necesitamos que la gente que está, por ejemplo, en Chile, en partidos distintos, pero activos, diputados o senadores o en alcaldías, reconocernos como una familia común de demócratas, de gente defensores de la ilustración y de la razón, y ayudarnos mutuamente para compartir ideas, compartir proyecto y darnos voz. La izquierda está organizada internacionalmente en Iberoamérica, grupos de Puebla, los foros de Sao Paulo, todo eso, ¿no? Y con España también, ¿no? Pablo Iglesias, Rodríguez Zapatero, que fue un nefasto presidente que en España, Lula, AMLO, Maduro, es decir, todo eso hay un eje de organización, se financian, se articulan, se ayudan unos a otros. Cuando Pablo Iglesias tiene problemas aquí, Boric inmediatamente lo respalda allí. Cuando Irene Montero, su mujer, también tiene problemas, sale Cristina Fernández de Kirchner y la respalda. Nosotros somos un poco el ejército de Pancho Villa, ¿no? Cada uno va por su causa y por su mundo, intentando librar la batalla de la libertad en solitario, ¿no?, como Don Quijote. Y tenemos que, digamos, acabar con esa actitud un poco quijotesca e ilusa, aunque no hay personaje más maravilloso que el Quijote, y ayudarnos unos a otros, articularnos, organizarnos, financiarnos y darnos altavoces unos a otros. A mí me interesa lo que está pasando en Chile, me interesa lo que pasa en Colombia, me interesa lo que pasa en Perú, y a los chilenos también lo que nos pasa, ¿no?, a unos y otros, y lo que pasa en España. Nos pueden ayudar nuestras experiencias para no cometer los mismos errores, nos podemos ayudar mutuamente para fortalecernos como alternativas, y eso requiere organización, articulación, financiación y una plataforma incluso mediática común. Una especie de libres e iguales de ambos hemisferios, ¿no? Yo monté en su día una pequeña plataforma en España para luchar contra el separatismo, que se juntó gente muy distinta, era una patera, una cosa muy pequeñita, pero creo que tenemos que ser capaces de conseguir algo así a nivel iberoamericano, ¿no? Como un libres e iguales, un paraguas donde pueda entrar mucha gente, políticos de distintos partidos y distintos países, bajo un, como te digo, un paraguas común, con una causa común y dispuestos a ayudarnos mutuamente. Ojalá los líderes del mundo de centro, derecha y derecha te escuchen, Cayetana. Hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista especial para Ciudadano Político, Cayetana. No, te agradezco mucho la oportunidad y una vez más mi gratitud a los chilenos por lo que hicieron el 4 de septiembre, mis ánimos, mi afecto, mi compromiso y nada, y seguiremos luchando. ¿Te veremos de vuelta? Sí, espero poder ir a Chile, no sé cuándo, pero ojalá antes del invierno austral y el verano de aquí. Bien, Cayetana, muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa Ciudadano Político, transmitido especialmente desde Madrid con la diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Recuerden vernos a través de nuestro canal en Sapin TV 182, por Agricultura TV y en YouTube también por Agricultura TV. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión especial. Nos vemos.